Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis técnico integral de obras de infraestructura a través de herramientas informáticas de un estudio de Albarradas. Mi grupo está conformado por David Maldonado, Ariana Jadán y mi persona, Gabriel Morejón. Empezando con la exposición, se tienen algunos objetivos. El objetivo general es desarrollar un análisis técnico integral de las obras de infraestructuras básicas en torno a ciertas albarradas de Loja. Y los objetivos específicos son determinar caudales de escurrimiento mediante técnicas hidrológicas y motivar el uso de herramientas informáticas y satelitales como apoyo a la gestión de obras de infraestructura hidráulica. Estos objetivos nos invitan como estudiantes y futuros profesionales a utilizar otros métodos para el análisis hidrológico e hidráulico. Esto es de vital importancia y más hoy en día en donde la pandemia imposibilita muchas salidas de campo. No obstante, lo principal de este proyecto es poder analizar e interpretar los datos informáticos para poder dar soluciones técnicas a estudios particulares, en este caso el de la Albarrada. Nuestra Albarrada se encuentra en la provincia de Loja, específicamente en la ciudad de Vilcabamba, y se evidencia en la imagen que la Albarrada se encuentra en la mitad de una cuenca. Por lo tanto, el estudio hidrológico se hará únicamente para la zona que aporta la Albarrada. Para el estudio hidrológico, primeramente se hizo la morfometría de la cuenca. La morfometría corresponde al estudio sobre las características físicas de una forma cuantitativa. Para sacar las curvas de nivel y poder delimitar la microcuenca se utilizó Google Earth y QGIS, en donde se pudieron esquematizar estas curvas de nivel y se las pudo exportar a AutoCAD y ahí se pudo delimitar como se evidencia en la fotografía y pudiendo sacar tanto áreas, perímetro, longitud de la cuenca, el coeficiente de compacidad, dando una forma de la cuenca de casi redonda o oval redonda, con unas tendencias altas de crecida, es decir, que el cauce cuando existan precipitaciones máximas va a crecer, va a crecer mucho. Y también se tiene una altura media de 1.827 metros, una pendiente de 43.42% de la pendiente media de la cuenca. Dicho esto, para el estudio se han utilizado múltiples datos de precipitaciones, dadas por las distintas estaciones pluviométricas y también por el satélite Giovanni y Climate Engine. No obstante, para la precipitación media se utilizaron los datos de 4 estaciones para poder obtener la precipitación media por el método de las isoyetas. Si bien existen muchos métodos para poder calcular la precipitación media de una cuenca, uno de los más importantes y exactos es el de las isoyetas. Para comprender este método, primeramente hay que saber qué es qué es una isoyeta. Una isoyeta es una representación gráfica de la precipitación existente en una zona. Es decir, que a partir de datos de estaciones pluviométricas se trazan curvas que posean la misma precipitación para una duración pertinente. Dicho esto, con la ayuda de QGIS y las precipitaciones de las estaciones se pudieron sacar las distintas isoyetas de la zona de estudio y la precipitación media se calcula con la ecuación que se indica en la parte inferior, en donde se toma en cuenta la sumatoria de todas las precipitaciones existentes en el área de análisis con respecto a las isoyetas por el área que forman las dos isoyetas consecutivas que pasan por la microcuenca. Esto se le denomina franja dividido para el área total de la microcuenca. Y ahí sí se obtienen todas las precipitaciones medias que se observan en la tabla de la parte inferior derecha para cada mes y una precipitación anual también. Dicho esto, ya obtenidas estas precipitaciones, se pudo calcular el caudal medio para los distintos meses. Para este caso se utilizó el método racional, ya que es el método más exacto para cuencas pequeñas, y en donde se utilizó la ecuación de tiempo de contracción de Kirchhoff y un coeficiente de escorrentía tipo C de la siguiente tabla. Dado que nuestra albarrada, nuestra zona de estudio es un suelo arenoso arcilloso, se escoge este C y se puede evidenciar que también hay campos de cultivos, entonces el C es de 0.27, perdón, que hemos escogido. Y simplemente se reemplaza en ecuación y se tienen los caudales medios para cada mes. De igual forma se sacaron de una forma anual. Por otra parte, una vez obtenidas las precipitaciones medias por el método de las isoyetas, el cual es el más exacto, como mencioné previamente, se hizo una correlación de Pearson con los datos de precipitación de media aritmética de Giovanni para poder analizar si estos datos se pueden utilizar en el estudio del estudio de la albarrada, dando una correlación de 0.95 como se puede evidenciar y en la tabla da que es un valor de una correlación muy alta, es decir que
los valores tienen relación. Entonces se pueden utilizar estos valores de Giovanni dentro del análisis de la albarrada. Por otra parte, también se realizó un balance hídrico en donde primeramente se calcula la evapotranspiración potencial con la siguiente ecuación, en donde el TJ es la temperatura media mensual que se obtuvo de Google Earth, que da la temperatura en cada mes de cada año en una zona determinada. El índice calórico, que es IJ, y K, que es una constante por mes de acuerdo a la latitud. Muchos autores dan estos valores de K, pero no existía para la latitud de nuestra albarrada. Por lo tanto, se utilizaron datos de esas tablas que dan diferentes autores y se extrapoló para poder obtener este valor de Ka. Entonces se hizo el balance hídrico y se pudo determinar que existe un déficit en aproximadamente 6 meses del año y un exceso en los meses de marzo y abril. Y esto tiene relación con la climatología del lugar, ya que en marzo y abril es donde se presentan las precipitaciones más intensas y las lluvias, y esto se pudo evidenciar incluso aquí en Loja, cuando hubo esas intensidades grandes que desbordaron el río Malacatos. Continuando con la exposición, con respecto a la infiltración, debido a la situación actual, fue imposible poder analizar de manera real la cobertura del suelo. No obstante, para el presente proyecto se trabajó con un método visual para saber el tipo de suelo y su uso. Este método visual se lo hizo con la herramienta de Google Earth, en donde se pudo visualizar el área verde, observándose que tiene parcialmente cobertura vegetal del suelo. Sin embargo, este dato no es suficiente para realizar un análisis de infiltración del suelo. Para esto es necesario conocer qué tipo de suelo es el que se encuentra en la albarrada, por lo cual se hizo uso de los mapas geológicos dados por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico para conocer la formación geológica de la zona. En el mapa presentado se puede evidenciar que la formación de la zona de la albarrada corresponde a MPLCM, el cual es la formación del Cerro Mandango. Este se encuentra principalmente conformado por conglomerados y tobas retrabajadas. Es decir, el suelo en la zona es arena, arcilla y limo. Con estos datos y con el método de Horton se pudo determinar la capacidad de infiltración de la zona. En la ecuación FC, FO y K son constantes en función del tipo de suelo de la zona y son determinados con la tabla que se presenta. Según la curva, en la zona de estudio la capacidad de infiltración es máxima cuando el tiempo T es igual a 0 y llega a ser mínima en el transcurso de 6 minutos, a partir de la cual la capacidad de infiltración se mantiene constante. Por favor, la siguiente. Con respecto al análisis de intensidad, duración y frecuencia, en la tabla presentada se encuentran las precipitaciones máximas de cada estación. Estas nos permitieron conocer las precipitaciones máximas probables con el método de Hirschfield. Este se basa en la ecuación presentada, en donde xn y sn es la media y desviación estándar respectivamente, y km es un factor de la frecuencia, el cual está en función de la lluvia media. Para obtener intensidades de lluvia descompuestas, se asume que las precipitaciones anteriormente obtenidas ocurrieron en un lapso de tiempo de 24 horas, por lo que es necesario descomponer esta precipitación en unas de corta duración. Estas duraciones fueron consideradas de 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos, ya que en varios estudios hidrológicos recomiendan esto para las intensidades. Posterior a esto se realizó la distribución de Gumbel para determinar intensidades máximas para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 años, y los resultados son los que se presentan en las tablas. Con esto se determinó las curvas de intensidad, duración, frecuencia, y son las que se presentan. Con respecto a los caudales del crecido, si bien para un estudio hidráulico es necesario determinar los caudales de crecida de la zona portante. Estos caudales de crecida se los calcula para algunos periodos de retorno. De esta forma se puede diseñar cualquier obra hidráulica para el caudal de crecida máximo para los distintos periodos de retorno. Este es uno de los puntos más importantes, ya que
se intenta predecir una situación natural en donde en donde el caudal será máximo y podrá hacer que la obra falle. De esta manera se diseña para una situación crítica. Los datos utilizados fueron los de Giovanni, y si bien se necesitan datos de caudales históricos para esta determinación, los métodos empleados fueron de Gumbel, Lebedev y Nash. Estos tres métodos son estadísticos y se calcula en base a una, valga la redundancia, base de datos de los caudales medios mensuales. Ahora, con respecto al estudio hidráulico, lo primero corresponde a las curvas de vaciado y llenado según el diseño de la albarrada. El diseño de la albarrada, el volumen de esta fue determinado en base a ciertos documentos sobre diseño de esta, y se presentaba la ecuación de un volumen que estaba dado en base a la precipitación y el área y el coeficiente de escorrentía. A este se le restó el volumen de infiltración, considerado como el 10% del volumen anterior, y se obtuvo un volumen total. Se determinaron dimensiones para esta y se obtuvo un volumen de 2.101 metros cúbicos. Para determinar las curvas tanto de llenado y vaciado, se deberá saber el caudal que ingresará a la barrada por medio, y para esto se tomó en consideración un caudal medio mensual que se determinó por el método de las isoyetas. Este caudal fue de 8.11 metros cúbicos sobre segundo, y de acuerdo con un determinado tiempo que se determinó, la curva de llenado es la que se presenta en la imagen. Para la curva de vaciado se realizó de acuerdo al consumo que se pretende que abastezca la albarrada, y el uso de esta albarrada será para riego y también para un cultivo que, de acuerdo con el GA de Vilcabamba, se considera de maíz, el cual presenta un coeficiente de cultivo de 1.15. Para el cálculo del consumo se determina de acuerdo con el coeficiente Kc, con el área de cultivo que fue considerada de 1 hectárea y con la evapotranspiración mensual que se obtuvo en el balance hídrico. Luego de determinar el consumo de cultivo de maíz para 1 hectárea, a este caudal se le adicionará un caudal de consumo para ganado, principalmente vacuno y gallinas. Se consideran 10 fincas por falta de datos, y cada finca cuenta con un ganado vacuno de 30 y 60 gallinas aproximadamente. Estos son valores tentativos, sin embargo, se podrían realizar estudios más detallados para un abastecimiento exacto. Entonces se tiene un total de ganado de 300 vacas y 600 gallinas, como se puede evidenciar en la siguiente imagen. Bueno, como se puede evidenciar, cada animal de ganado vacuno consume 45 litros sobre día, y las gallinas de 1.15 litros por día. Estos datos fueron obtenidos de estudios realizados anteriormente en albarradas. Para la elaboración de curva de vaciado, y tomando en cuenta que no siempre se estará consumiendo caudal de la albarrada, se escogerá un caudal promedio, el cual es de 0.00044 metros cúbicos por segundo, 0.44 litros sobre segundo, como está en la diapositiva, y con este se determina el tiempo en el que la albarrada podrá ser vaciada en su totalidad, y el resultado es la curva que se presenta. A continuación, mi compañero continuará con respecto a las obras que se consideraron para la albarrada. Continuando con el estudio hidráulico, se explica la obra de regulación y control. Se toma en cuenta una cuneta de coronación, el cual también se conoce como zanja de coronación, la cual es un canal que se construye para desviar el agua que se escurre sobre la superficie, y consecuentemente para evitar la erosión del terreno, especialmente en zonas de mucha pendiente, como es el caso de la ubicación de nuestra albarrada. Al hacer el análisis hidráulico de una cuenca, es necesario saber cómo se solucionará con los excedentes de precipitación o de agua que se extraerá dentro de una cuenca. Si bien una cantidad podría infiltrarse, otra gran parte se escurre superficialmente, y no se tiene una obra de retención y conducción el caudal, como es la cuenca de coronación. En los momentos de precipitación máxima, esta podría producir un deslizamiento de ladera.
Es por esto que el objetivo principal de la construcción de una cuneta por encima de la albajada es primordial para estabilizar un talud, evitando la erosión debido a la escorrentía superficial y reduciendo la infiltración. Este sistema de regulación o recolector debe de ser diseñado de buena manera, de modo que la escorrentía superficial de la cuenca pueda ser captada por la misma y llevada a un lugar lejano, que en este caso es la albajada que está abajo. Estas cunetas de coronación se las ubica en la parte alta del talud, evitando estar cerca del borde, y además se recomienda que tenga un recubrimiento de un material impermeable, de modo que el agua se pueda transportar y esta no se infiltre. En este caso se consideró un material de concreto. Las dimensiones de la cuneta varían según el caudal que hay que recolectar en la zona de aporte. Con esto se calcula el caudal que será capaz de transportar mediante la ecuación de Chess-Manning, que está en función de un n de Manning que depende del material, que ya se dijo que es concreto, de la sección viva, el radio hidráulico y la pendiente que se tendrá del canal. Con esto dimensionamos la sección de la cuneta, en el cual tenemos una profundidad de 0,8 metros, un talud de 0,75, una pendiente del canal que nos imponemos de 2%, un ancho de solera de 1 metro y un caudal de diseño de 8,11 metros cúbicos sobre segundo, que este es el que elegimos ese caudal por el caudal medio mensual obtenido por las precipitaciones. Reemplazando todos los datos en la ecuación de Chess-Manning, se tiene un caudal de 8,55 metros cúbicos sobre segundos, el cual es mayor que el caudal de diseño. Y para la sección de la tubería que transportará todo el agua, consideramos 2 tuberías, una al inicio y una al final de la cuneta de coronación, con una pendiente que sería de la pendiente del terreno y un diámetro impuesto de 0,46 metros. Y con el mismo caudal de diseño para la cuneta de coronación, y nos dio un resultado de un caudal de 8,46 metros cúbicos sobre segundos, el cual también es mayor al caudal de diseño. Para el sistema de drenaje, tenemos que el drenaje en sistemas hidráulicos consiste en poder eliminar cualquier excedente de agua que se presente en la superficie del suelo o el excedente de nivel de agua en una albajada. Estos sistemas se los ejecuta con la finalidad de evitar desbordes cuando exista una máxima crecida de precipitación y las dimensiones de la albajada no sean capaces de almacenar todo el caudal que entra. El drenaje es indispensable en zonas de riego donde la agricultura tiene una gran área de extensión y el exceso de agua podría provocar inundación de los cultivos, algunas veces por la saturación natural del suelo y otras por la inducción de estas a través de prácticas deficientes de riego o manejo de inadecuado del suelo o un deficiente sistema de drenaje. Con esto nos imponemos una sección, una cuneta de trapezoidal que tendrá una profundidad de 0,9 metros, un talud de 0,75, un borde libre de 0,2 y un ancho de solera de 2,25, con un N dependiendo del material, que es concreto, de 0,012. Para el cálculo del caudal de diseño se consideró el caudal máximo probable de 50 años, que es de 60,39 metros cúbicos sobre segundos, y obteniendo un caudal con la ecuación de Chess-Manning de 64,61 metros cúbicos sobre segundo, el cual, como se puede evidenciar, también es mayor al caudal de diseño. Aquí se realizó un modelado de la estructura para poder explicar de forma visual la ubicación de las obras que se diseñó, como la cuneta de coronación, las tuberías que aportarán al caudal de la albajada, la ubicación misma de la misma albajada y la cuneta de drenaje que eliminará el exceso de caudal. También se hizo una simulación con un caso hipotético, el cual se tomó en cuenta un cultivo de maíz de una extensión de 1 hectárea con un consumo de 0,42 litros sobre segundos y para una hidratación de ganado de 0,15 litros sobre segundos. Con esto, con la ayuda del software WaterGIMS, pusimos la ubicación de la albajada y pusimos los puntos de consumo, y también pusimos un punto de consumo en la parte inferior, que es el punto de conexión de los aspersores. Con esto podemos diseñar con el software y le ponemos la elevación a cada uno de los puntos con la ayuda de la topografía del lugar.
y con eso se va diseñando, cambiando los diámetros para obtener una presión y velocidades adecuadas, que por lo general para un tipo de aspersor la presión mínima es de 10 metros de columna de agua. Como conclusiones tenemos que las alojadas son sistemas hidráulicos que se ayudan al sector agrícola de la zona. Los sistemas que ayudan al sistema de producción, ya que muchas veces la falta de agua genera inconvenientes pérdidas de sus cosechas y afectando la estabilidad económica de las personas que viven de la agricultura. El diseño propuesto en esta presentación podría modificarse dependiendo de varias limitaciones, como el presupuesto, la zona de construcción y las variaciones de consumo. Ya que porque hicimos un caso hipotético, esta podría aumentar o disminuir su consumo. Se debe tomar en cuenta el mantenimiento de esta obra hidráulica para así tener la mayor eficiencia posible del sistema, desde la entrada del caudal hasta la distribución para el consumo y drenaje del exceso del caudal. Esa sería nuestra exposición. Gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero y compañero.